Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de charlas ADRC. El día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Ángela Castro Ortiz, que nos va a hacer el favor de compartir el tema de fantasmas bacterianos. La maestra es bióloga de formación por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde posteriormente también hizo su maestría en ciencias biológicas. Se ha desempeñado también como profesora y tiene también mucha experiencia en lo que es calidad, inocuidad, así como comprensión de textos científicos y algunas charlas nacionales e internacionales. Esperamos que disfruten mucho esta charla y aprovechemos esta técnica novedosa que nos viene a compartir. Bienvenida, maestra. La palabra es suya. ¿Qué tal? Pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación y bueno, yo espero que esta charla sea del agrado y del interés de todos los que nos escuchan. Y bueno, entonces, como pueden ver en el título, nuestro título se llama Fantasmas Bacterianos. Y bueno, ya de por sí el nombre llama la atención porque, bueno, tiene la palabra fantasmas, ¿no? Entonces, eso hace un poquito de ruido en el nombre. Y bueno, entonces, durante la charla los iré, o bueno, trataré de llevarlos de la mano para que puedan comprender qué son y cuáles son las aplicaciones que tienen. Pero antes de comenzar de lleno sobre qué son los fantasmas y cómo es que funcionan. Quisiera darles una introducción para que me puedan ir entendiendo de la mejor forma su importancia. Entonces, primero, les quisiera compartir para que muchos de ustedes pudieran recordar sobre el árbol filogenético de la vida, el cual se divide en tres dominios. Tenemos al dominio eucariota. Voy a prender el apuntador, permítanme. Tenemos el dominio eucariota, en el cual entran todos los organismos cuyas células tienen un núcleo y dentro de este núcleo se encuentra el material genético, o sea, nuestro ADN. Aquí entran las plantas, los hongos, los animales y por supuesto, obvio, los seres humanos, que hay que recordar que también pertenecemos al reino animal. Después tenemos al dominio de las bacterias y de las arqueas. Y entre estos dos hay ciertas similitudes. Por ejemplo, am, ambos son organismos unicelulares, microscópicos, y tienen la característica de que no tienen un núcleo y por lo tanto su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Y anteriormente estos dos grupos estaban agrupados en un solo dominio, que es el dominio procariota. Actualmente ese sistema ya no se utiliza, actualmente ya son, bueno, ya cada una tiene su pues, dominio, porque incluso aquí, si pueden ver, el dominio arquea está un poco más emparentado con el eucariota, y esto es debido a sus rutas metabólicas, que tienen un poquito más de similitud con nosotros los eucariotas. Y quizás algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los virus? ¿En dónde están? ¿En qué dominio? Los virus se cuecen por aparte, ¿ok? Ellos tienen digamos así, su propio arbolito filogenético. Pero sí se los quise pues comentar porque más adelante les voy a contar la importancia de los virus en los fantasmas bacterianos. Y bueno, de manera un poco rápida, también les quisiera comentar un poco sobre las diferencias que hay entre las bacterias y las arqueas. En cuanto a su membrana celular, bueno, les quiero recordar que ambas son organismos unicelulares, microscópicos. Ambas contienen una membrana celular. La de las bacterias es una membrana lipídica con ésteres, mientras que las arqueas es una membrana lipídica con éteres.
De este lado podemos ver una representación de cómo se vería una membrana de las bacterias y cómo se vería la de las arqueas. Las bacterias tienen una pared celular que está hecha de peptidoglicano y eso es una característica muy, muy importante en las bacterias. Mientras que las arqueas, perdón, tienen una pared celular que está hecha de un componente al que se le llamó pseudopeptidoglicano. Las bacterias tienen tienen una diversidad amplia en cuanto a su metabolismo, mientras que las arqueas tienen una más especializada, que podría ser la metanogénesis, la alofilia o la termofilia. De hecho, las arqueas se caracterizan mucho porque se pueden encontrar en ambientes muy am, extremos. Por ejemplo, se han encontrado varias de ellas que viven en las calderas de volcanes submarinos, o sea, a temperaturas muy altas. Las bacterias tienen la capacidad de ser patógenas, sí, no todas lo son. De hecho, la gran mayoría de las bacterias no son pues, patógenas. Muchas de ellas las necesitamos para nuestro correcto funcionamiento, básicamente para que la vida entera pueda pues, funcionar. Y las arqueas, aunque también son muy importantes en el medio ambiente, am, no son conocidas precisamente por ser patógenas. Bueno, ha habido el registro de algunas cuantas, pero bueno, por eso se les considera que son pues limitadas. Vamos a recordar que un organismo sea patógeno significa que tiene la capacidad de causar un daño, o sea, de que nos puede enfermar. Y bueno, ejemplos de bacterias hay muchos. Aquí yo les puse nada más algunos cuantos. Les puse tres ejemplos de bacterias que sí son perdón, patógenas. Escherichia coli, Yersinia pestis y Mycobacterium leprae. Y en cuanto a las arqueas, bueno, les puse como ejemplo a las Alobacterium salinarum. Se llaman así porque se encuentran en depósitos donde hay mucha sal. Y a otro lado está el Metanococcus Yanazaki. Y bueno, por su nombre, como él lo dice, tiene una ruta metabólica, la cual se basa en en el metano. Y bueno, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son organismos unicelulares, esto quiere decir que únicamente son una sola pues, célula. Son procariontes, o sea, que son células sin núcleo. Carecen de organelos y su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Y dentro de las bacterias podemos encontrar una gran variedad, ah, tanto de formas y pues, tamaños. En cuanto a su estructura, bueno, como ya les había comentado, poseen una membrana plasmática y una pared celular que es química y morfológicamente compleja que contiene peptidoglicano. El peptidoglicano le da la capacidad a la bacteria para resistir la presión intracelular, evitando que se produzca una lisis osmótica. Esto quiere decir que las bacterias pueden sobrevivir en ambientes acuáticos. Lisis se refiere a que se rompa. O sea, las bacterias se pueden romper, por así decirlo. Aquí para los que a lo mejor no estén muy familiarizados, podemos pensar en que si empezamos a soplar un globo, pues este se va inflando, 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 pero va a llegar un momento en el que ya no puede y se revienta. Algo similar con respecto a las bacterias. Y bueno, el peptidoglicano le da protección frente a sustancias tóxicas. Es el blanco de acción de los antibióticos, que esta es otra característica bien importante y que bueno, les permite adaptar una forma definida que se transmite de generación en generación. Y bueno, ¿cómo se clasifican las bacterias? En biología, básicamente también todo se trata sobre la clasificación. Y la primera gran clasificación que vamos a encontrar en las bacterias
es que si van a ser gram negativas o gram positivas. Y aquí les voy a contar un poquito de las diferencias que hay entre una y otra. Como podemos ver, en las gram negativas poseen una doble membrana citoplasmática, la externa, que sería esta que tenemos aquí, y la interna, perdón. Y entre estas dos podemos encontrar una capa delgada de peptidoglicano, mientras que en las gram positivas encontramos una pared mucho más gruesa de peptidoglicano y una sola membrana citoplasmática, que sería esta que tenemos aquí. También las gram negativas tienen ciertas estructuras a las cuales se les llaman porinas, las cuales les da esta capacidad de tener como una interacción con el medio exterior. O sea, entran y salen ciertas partículas. Y bueno, en microbiología tenemos es una metodología que es súper básica, que es la tinción Gram. Y justamente con la tinción Gram nos podemos dar cuenta si una bacteria es Gram positiva o Gram negativa. Entonces, cuando las bacterias las sometemos a esta tinción, ya en el microscopio podemos encontrar imágenes como la que vemos, en donde los puntitos más moraditos serían las bacterias gram positivas y se tiñen de este color porque debido a su pared de peptidoglicano pueden tener más adherencia al colorante, mientras que por el otro lado, las gram negativas, como tienen una pared de peptidoglicano mucho más pues delgada, no pueden adherir este pues, colorante. Entonces les pone otro tipo de colorante que sería un colorante tipo contraste que las estaría pues tiñendo de un color más pues, rojito. ¿Ok? Y ese sería nuestro primer acercamiento para ver con qué tipo de bacterias estamos pues tratando. Aquí en la imagen podemos ver que hay una mezcla entre gram positivas y de las gram negativas. Y bueno, algunas bacterias nos causan enfermedades, por ejemplo, una amigdalitis, tuberculosis, algo más fuerte como lepra, o incluso algo todavía que se puede, digamos, salir de control, la cual fue la peste bubónica causada por la bacteria Yersinia pestis, que, bueno, recordando un poquito las clases de historia, mató alrededor de un tercio de la población de Europa allá por el siglo XIV, si mal no recuerdo. Mató a muchísima gente. Entonces podemos tener enfermedades o padecimientos que van desde algo relativamente simple, como es un dolor de garganta, a algo como una pues pandemia que termina con mucha parte de la población. Y no solamente enferma a nosotros los humanos, también a varios animales. Por ejemplo, la brucelosis, que es causada por una pues, bacteria, afecta al ganado, les causa abortos. La salmonelosis es una pues, bacteria que también afecta de manera relativamente común a, a la producción de puercos. En cuanto a los peces, por ejemplo, aquí tengo la imagen de un salmón, que es muy común encontrar que los salmones son infectados por ciertas especies de aeromonas, las cuales les causan enfermedades a la cual se le llama furunculosis. Y bueno, ¿qué hacemos cuando una bacteria nos enferma? Antibióticos. Y de cierta manera hemos abusado a tal grado de los antibióticos que ya llegamos a un punto en el que los antibióticos ya no nos funcionan como deberían de. ¿Por qué? Al más mínimo dolor de garganta o que no sé, que el estómago se nos suelte un poquito, corremos hacia un
antibiótico cuando muchas veces nuestro sistema inmunitario es completamente pues, capaz de resolver el problema, pero queremos una solución mucho más pues, rápida, ¿no? No digo que los antibióticos estén mal, ¿no? Pero se empezaron a usar de manera indiscriminada, incluso cuando no era pues, necesario. A veces teníamos infecciones virales, como les dije, causadas por pues, virus, que los antibióticos no van a hacer absolutamente nada ahí, y no los necesitábamos. Posteriormente se fueron tomando pues medidas de que los antibióticos ya no se podían vender sin una receta pues, médica, pero antes sí se vendían de manera indiscriminada, o sea, tú nada más ibas a la farmacia, pedías el antibiótico que a ti se te ocurría que quizás con eso te podías pues curar y te lo vendían. Y bueno, eso causó que a la fecha tengamos un problema bastante serio sobre la resistencia a los antibióticos. Y esto pasa porque, bueno, cuando los antibióticos empezaron a surgir, se tenía esta falsa esperanza de que las enfermedades producidas por bacterias desaparecerían. Pero pronto quedó claro que las bacterias tenían la capacidad, o bueno, tienen la capacidad de desarrollar mecanismos de resistencia. Esto quiere decir que hay cepas de bacterias, bueno, hay especies de bacterias que van a tener la capacidad de resistir la acción de los antibióticos, hay otras que no, y las que no lo resisten son las que van pues a morir. Y las que quedan vivas son las que son pues resistentes. Esto quiere decir que las resistentes están quedando vivas y cada vez están haciendo aún más pues resistentes. Y no solamente están implicadas los antibióticos que se usan en la medicina, sino también los que son usados en la medicina veterinaria. Y bueno, les quise compartir este meme porque digo, es muy, muy cierto. Las bacterias antes, con una pequeña dosis de penicilina, pues era más que suficiente. Y actualmente les puedas, no sé, dar golpes por todos lados con ampicilina, con ceftriaxona, con cefalosporinas y no les va a pasar absolutamente nada. También aquí les quise compartir una gráfica sobre los antibióticos, su descubrimiento y la resistencia que han pues, generado. De manera un poquito rápida. Aquí en la parte de arriba podemos ver que, por ejemplo, del 1930 al 1940 surgieron los antibióticos, que son las sulfanomidas, y no pasaron, creo que apenas 5 años, cuando ya se habían generado las resistencias. En el 1950 surge la eritromicina, y bueno, este sí tardó un poquito más. Fue en el 1990 cuando ya se descubrió que las bacterias ya eran resistentes a este em, antibiótico. Las cefalosporinas, por ejemplo, surgieron en la década de los 60 y entrando los 70 ya había la resistencia. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que antibiótico que surja, porque cada vez son, digamos, bueno, cada vez están preparando antibióticos más nuevos. ah, no recuerdo exactamente en qué generación van, creo que es la tercera generación, pero lo que esta gráfica nos está pues diciendo es antibiótico que surja, es cuestión de tiempo para que las bacterias generen una resistencia. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, bueno, hay varios artículos al respecto, aquí yo les comparto solamente uno que se llama La disminución de la microbiota inducida por antibióticos en ratas crecidas en condiciones estándar, mimetiza los efectos neuroendocrinos del estrés en la vida temprana. En pocas palabras, ¿esto qué quiere decir? Que los antibióticos causan depresión. ¿Y por qué será? Aquí yo les preguntaría, bueno, am, cuando tomamos antibióticos, ¿creen que el antibiótico sepa reconocer específicamente por cuál bacteria va?
Hay algunos que son bastante específicos, pero no lo son todos. Hay algunos que tienen un espectro un poco más amplio. Esto quiere decir que no solamente van a atacar a la bacteria que nos está enfermando, sino que de paso se va a, pues a llevar a muchas que sí necesitamos, que son parte de nuestra microbiota. Y la microbiota ahorita ya está súper comprobado y muy estudiado al respecto de la importancia y cómo debemos de cuidarla, de mantenerla. Entonces, el uso excesivo e indiscriminado de los antibióticos ha causado esta disbiosis, o como sí se puede decir que ha causado que nuestra microbiota también se haya visto afectada al respecto. Y que nuestra microbiota se vea afectada también nos hace más susceptibles a las enfermedades. Entonces, de cierta manera es como haberse dado un balazo en el pie. Queriendo solucionar un problema, trajimos otro mucho más grande. Yo diría que otros dos mucho más grandes. Y bueno, la ONU prevé que para el 2050 habrá 10 millones de muertes causadas por superbacterias, más que las del cáncer en 2020. Y bueno, esta es una noticia bastante fuerte, pues preocupante, porque lo que antes era nada más un dolorcito de garganta o una pues diarrea, que digamos podía curarse de cierta manera pues, rápido, ya no. O sea, ¿qué va a pasar cuando tengamos un dolor de garganta, una infección, que no la podamos pues atar con antibióticos? Esas infecciones cada vez, o sea, cada vez se van a ir haciendo más pues graves, pueden llegar a ser sistémicas. Esto quiere decir que ya no solamente nos va a afectar en la garganta, por ejemplo, sino que va a ser una infección que se va a distribuir de manera general en el cuerpo y eso ya es bastante pues grave. Y no va a haber antibiótico que nos pueda salvar al respecto. Y entonces, bueno, el panorama se escucha de verdad terrible, pero afortunadamente existen algunos métodos, tanto de prevención como de tratamiento, para estas enfermedades causadas por las bacterias. Les había comentado al principio que los virus, si bien no entran dentro del árbol filogenético de la vida, porque no son considerados como seres pues, vivos, sí tienen una aplicación bastante importante en la vida. Y bueno, aquí yo les voy a platicar sobre una de las alternativas a los tratamientos contra las infecciones bacterianas, que sería la terapia por bacteriófagos. Y los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias. Esos fueron descubiertos aproximadamente hace unos 100 años y su nombre literalmente significa devoradores de bacterias. Entonces aquí yo les voy a platicar un poquito sobre uno de sus ciclos de vida. Tenemos a los bacteriófagos buscando a la bacteria que van a infectar, la encuentran, le inyectan su material genético, y bueno, ya el material genético de los virus empieza por todo un pues, proceso de replicación, de transcripción y translación, se ensamblan dentro de la bacteria. Una vez que están ya formados, ahora tienen que buscar la manera de salir. Y eso también es bien importante para entender cómo van a funcionar los fantasmas bacterianos. Entonces les decía, tienen que buscar la manera de salir de la bacteria. Entonces lo que hacen es que la lisen, o sea, la rompen. Y con esto, bueno, van a expresar una proteína que les va a ayudar a romper la bacteria y por aquí van a salir. Entonces, al momento de que rompen la bacteria, a la bacteria se le sale todo su material citoplasmático y la bacteria tiene una muerte inminente, se muere. Y ese es el ciclo de replicamiento de los bacteriófagos y de los virus en general.
la otra alternativa que tenemos, esas serían alternativas de prevención, serían las vacunas. Tenemos dos tipos de vacunas, que son las víricas, a las que controlan a los virus. Les comentaba, hay virus que infectan a las bacterias, pero también hay virus que infectan a las células de nosotros. Y las vacunas que son utilizadas para el control de enfermedades bacterianas se les llaman bacterinas. Dentro de estas bacterinas podemos encontrar a, eh, a las bacterias vivas atenuadas o a las bacterias muertas o inactivadas. Ujú. Estas pueden ser inactivadas con calor, con formaldehído. El detalle, por ejemplo, con este tipo de inactivación es que sufren procesos de desnaturalización, perdón. Esto quiere decir que las proteínas que las bacterias llevan en sus superficies ya no quedan de manera íntegra. Y la otra, que en esta imagen no lo mencionan, también son las bacterias muertas o inactivadas, pero por lisis. Recuerdo que lisis es cuando la bacteria pues, se rompe. Y aquí es ahora sí en donde entran los fantasmas bacterianos. Y bueno, ¿qué es un fantasma bacteriano? Ya después de toda la introducción que les di. Bueno, en pocas palabras, los fantasmas bacterianos son envolturas celulares vacías que se producen a partir de bacterias gram negativas. Acuérdense que ya les conté que existen las gram positivas y las gram negativas. Y ahorita les voy a explicar por qué hasta ahora nada más se pueden formar con bacterias gram negativas, pero con positivas no. No es que sea imposible, pero a la fecha todavía no tenemos la tecnología para hacer fantasmas a partir de las bacterias gram positivas, perdón. Y bueno, y vamos a alisar la bacteria, o sea, la vamos pues a romper. Esto se va a hacer por la expresión controlada del gen de lisis E, que este gen de lisis es derivado de un bacteriófago, o sea, de un virus, el FIX174, que es un bacteriófago que infecta células de Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria gram negativa. Entonces, lo que va a hacer es que esta lisis va a formar un túnel o un poro y por medio de la presión osmótica, todo su contenido citoplasmático saldrá al exterior. Y nos va a quedar únicamente la capsulita. Entonces, esto sería en pocas palabras un fantasma bacteriano. Nuestra envoltura celular, pero sin contenido citoplasmático. Y bueno, entonces, para la producción de los fantasmas bacterianos, necesitamos entonces, como ya les comenté, el gen de lisis E, que necesitamos ingresar o meter dentro de nuestra bacteria de interés a la cual queramos convertir en un fantasma. Entonces, para eso tenemos que buscar un plásmido. Bueno, para quienes no lo sepan, un plásmido es una molécula de ADN bacteriano que tiene la característica que está pues circular, ¿ok? Y es propio de las bacterias. Entonces tenemos que buscar un plásmido el cual contenga este gen y se va a introducir a la bacteria por medio de un electroporador. Un electroporador lo que va a hacer es que va a causar una desestabilización dentro de las membranas de la célula, de tal forma que la célula se pueda comer, entre comillas, al plásmido. Una vez ya que el plásmido esté pues dentro, bueno, significa que sí funcionó. Y el plásmido de interés, bueno, ese es uno de los plásmidos que yo voy a utilizar, que mi gen de interés está en esta parte.
pueden ver, es el gen del lisis E, derivado del bacteriófago Phi X174. Y bueno, una vez ya que finalmente nuestro plásmido haya ingresado a la bacteria, ahora, ¿cómo le hago para que se lise? Porque una cosa es que tenga el gen, otra cosa es que pueda expresar el gen, ¿ok? Entonces yo voy a tener en incubación a mis bacterias a 28 grados centígrados y para poder expresar este gen tengo que cambiar esa temperatura a 42. Y entonces sí, se va a expresar el gen y ya va a poder lisar la bacteria. Bueno, aquí también de manera un poquito rápida, digamos, eso es lo que sucede. En nuestro plásmido, voy a regresarme un poquito, tenemos una zona que es un represor, que lo que está haciendo este represor es que está bloqueando la unión de la ARN polimerasa para que pueda transcribir, perdón, y expresar el gen. Pero si yo cambio la temperatura a 42 grados, lo que va a hacer es que el represor cambia su configuración, ya no bloquea, entonces la ARN polimerasa puede entrar y hacer su proceso de transcripción. Se expresa el gen y tenemos la lisis bacteriana. Bueno, una imagen más. Entonces tenemos esto, que nuestra pues, bacteria viva, entera, se expresa nuestro gen de lisis. Lo que pasa es que se forma un hoyito, un poro. Todo su material citoplasmático sale al exterior. Nos queda únicamente la cápsula, pero la cápsula nos queda de manera entera, ¿ok? No se pierde nada. A diferencia, por ejemplo, lo que sucede con las bacterias que son inactivadas con formalina o con calor, que sí pueden tener ciertos pues, daños en su superficie. Los fantasmas bacterianos no causan este tipo, bueno, más bien la producción de fantasmas bacterianos no sufre por estos procesos de desnaturalización. Y bueno, lo que sucede aquí es que este gen codifica una proteína pequeña con regiones hidrofóbicas en su extremo N terminal. Entonces, al unirse a la membrana interna, acuérdense que tienen dos, la externa y la interna, perdón, al unirse a la membrana interna de la pared celular, eh, este extremo N, que es el que se une aquí, am, va a aumentar la presión osmótica interna, lo que va a conducir a la formación de estructuras de transmembrana. En pocas palabras, se va a formar un túnel. Y esas estructuras van a facilitar la liberación de contenidos celulares, incluidos tanto los ribosomas, ácidos nucleicos, y se van a generar los fantasmas bacterianos. Bueno, aquí tengo una gráfica, espero que la alcancen a ver un poquito bien. En la parte de aquí arriba tenemos otra representación de la membrana y de la pared celular de las bacterias gram negativas. Tenemos aquí nuestra membrana externa, aquí tenemos nuestra pared de peptidoglicano, tenemos el espacio periplásmico y nuestra membrana interna. Todo lo que va a suceder es esto. Les comentaba que la proteína E, am, el extremo terminal N, se va a integrar a la membrana interna. Posteriormente, el extremo C se va a ir también agregando entre la membrana, va a salir, va a buscar la membrana externa y las va a fusionar de tal manera que se va a formar un túnel. Y es así como sucede esta lisis que forma los poros, los túneles en las bacterias. Y si los observamos por microscopía electrónica, podemos observar este tipo de imágenes. Que tenemos aquí a nuestra célula pues completa, y donde se le puede observar el poro, el túnel.
por donde su contenido citoplasmático fue expulsado. En las imágenes de acá abajo también podemos ver a las células pues completas. Aquí esta imagen me gustó mucho porque se observa el momento en el cual se está expulsando su contenido citoplasmático. Y en esta última se puede observar bien cómo se formó, o no, de cómo se fusionaron las membranas, la interna con la externa de ambos lados, para así conducir a la formación de un túnel. Y también aquí se puede observar cómo su contenido citoplasmático está siendo expulsado. Y bueno, aquí también me han preguntado, ¿y cómo podemos asegurar que a las bacterias sí se les salió todo su contenido citoplasmático para, digamos, asegurar que no vayamos a trabajar con bacterias pues vivas? Bueno, ya una vez que hayamos formado los fantasmas, lo que vamos a hacer es, digamos, tomar una pequeña muestra y la vamos a sembrar en un medio nutritivo para que crezca. Si crecen, es porque salió mal. Significa que las bacterias pues, siguen vivas, pero si no crecen, significa que todo salió bien, o sea que ya las bacterias no son pues viables. Y bueno, platicándoles un poquito más sobre los fantasmas bacterianos, aquí lo abrevié con BG, que es por sus siglas en inglés, Bacterial Ghost. Los fantasmas bacterianos vendrían siendo un nuevo enfoque para las aplicaciones biomédicas. A ver, permítame un momentito. Ok. Entonces, tienen un contenido citoplasmático que está pues ya vacío. Entonces, la eliminación de los componentes citoplasmáticos elimina este riesgo de replicación de bacterias viables y reduce el potencial de efectos secundarios o infecciones tras la administración. ¿Ok? Tienen la característica de que también poseen antigenicidad. Esto quiere decir que algunos lipopolisacáridos o el peptidoglicano y otros antígenos presentados en los fantasmas pueden ser reconocidos y captados por células del sistema inmunitario, lo cual estimula la respuesta inmune tanto la innata como la adaptativa. Y bueno, la antigenicidad contribuye a su eficacia como vehículos específicos para su inmunización. Tienen capacidad de carga. Esto quiere decir que los fantasmas pueden encapsular y entregar varias cargas útiles, incluyendo las subunidades de vacunas, vacunas de ADN y algunos quimioterapéuticos, incluso también antibióticos. ¿Aquí por qué? Porque recuerden que como los dejamos pues ya vacíos, tienen un espacio que está disponible. Entonces ahí se pueden pues cargar con ciertas cosas y posteriormente ser utilizados como un mensajero. También los fantasmas poseen seguridad. Esto quiere decir que bueno, pueden ser inactivados para asegurar ah, que las bacterias no van a ser viables y les proporciona una opción segura para el desarrollo de vacunas y entrega de medicamentos. En cuanto a su morfología, pues poseen una morfología pues, similar o idéntica a la bacteria original. Recuerden que únicamente lo que se les hizo fue un poro y pues nada más. O sea, toda su estructura externa queda pues igual. Y esto es importante para su reconocimiento por las células del sistema inmunitario y su interacción con sus tejidos o, objetivos. Y también poseen inmunogenicidad. Esto quiere decir que los fantasmas pueden estimular la respuesta inmune innata y también la adaptativa. Esto conduce a la activación de células inmunes, a la producción de citoquinas y a la generación de la memoria inmunológica específica contra antígenos específicos. Esto quiere decir que tienen una capacidad muy grande para ser usados como pues, vacunas.
Y bueno, se han utilizado animales pues modelo para para el tratamiento bueno, más bien para la prevención de enfermedades pues bacterianas. Por ejemplo, se han inmunizado a cerdos con fantasmas bacterianos de Actinobacterium pleuronemoniae. Y una vez inmunizados, a los cerdos se les ha expuesto a dosis letales de la bacteria, de una bacteria pues viva. Y resulta que ningún cerdo no murió y tampoco enfermó. ¿Ok? De igual forma, otros tipos de modelos con ratones y con pues, conejos han sido inmunizados con otros fantasmas pues, bacterianos. De igual forma, se les inyectan dosis letales de las pues, bacterias y los animales no mueren y tampoco enferman. Se han inmunizado también conejos con fantasmas de vibrio cólera. De igual forma, se le expone a dosis pues letales y han quedado pues protegidos. En el caso de de los peces, quise mencionarlos porque, bueno, mi proyecto de doctorado está haciendo con respecto a la inmunidad de peces. Se han inmunizado tilapias con fantasmas bacterianos de Edwardsella tarda. Se han inmunizado corvinas con fantasmas bacterianos de Vibrio alginoliticus y a la carpacoy con fantasmas de Aeromonas veroni. Todos estos mostraron una actividad bactericida mayor que las vacunas tradicionales, que son las inactivadas con con la formalina. Muestran una mayor protección y una disminución de la mortalidad promedio. Y estos autores sugieren a los fantasmas bacterianos como candidatos vacunales seguros y eficaces. Y bueno, en cuanto a lo que se está haciendo actualmente en el laboratorio, en donde yo estoy, se están, estamos en proceso de desarrollar fantasmas bacterianos de especies de aeromonas y elegimos estas especies porque las aeromonas producen una de las enfermedades más comunes en en la piscicultura. Estas pueden llegar a causar alrededor del 50% en pérdidas en producción en las truchas. Entonces, y bueno, el estado de Michoacán es un estado que tiene una importancia en cuanto a la producción de de la trucha. Entonces, pues bueno, el objetivo aquí es formar fantasmas bacterianos de algunas especies de aeromonas para poder inmunizar en las truchas, y que bueno, que los productores dejen de ver pues pérdidas en cuanto a la producción. Y también es para mitigar y para evitar el uso de antibióticos, que como bueno, ya les conté, ya no funcionan como deberían. Y bueno, entonces esto sería, digamos, el principal objetivo de los fantasmas bacterianos. De mi parte sería todo. Les dejo mi contacto ah, y el contacto también de las charlas. Muchas gracias, maestra. Le voy a leer algunas de las preguntas que nos están escribiendo. Sí, Getza Figueroa pregunta, ¿por qué no se destroza el fantasma bacteriano o cómo ocurre la lisis controlada? ok, sí, es interesante eso. Sí, es una lisis pues controlada. No se destroza porque al final vienen siendo poros muy pues pequeños, a diferencia de, por ejemplo, cuando hay un bacteriófago dentro de una pues bacteria, va a ser muchos hoyitos. O sea, va a estallar como son muchos, va a estallar la pues bacteria. La diferencia es que como aquí tenemos un gen, pues se expresa de manera pues controlada. Entonces, es por eso que la bacteria no, ah, o sea, se mantiene en cuanto a su estructura.
Perfecto, muchas gracias. Luis Enrique nos escribe, ¿qué diferencias tiene vacunar con un fantasma bacteriano contra vacunar con bacterias inactivadas o lisadas? Bueno, bueno, como los comenté, el fantasma bacteriano sería una bacteria lisada, pero que se mantiene de manera, o sea, que no, no pierde su estructura. Y la diferencia entre una bacteria inactivada, por ejemplo, con formalina o pues con calor, no es que no funcionen, pero sí sufren ciertos procesos de desnaturalización, perdón, lo que hace que las hace, digamos, un poquito menos eficientes que un pues, fantasma. O sea, un fantasma al final viene pues causando mayor protección y disminuyen la mortalidad. Y perfecto, maestra, le voy a hacer una personal. Ajá, Ya hablando de las envolturas de estos fantasmas bacterianos, me llama la atención de que no se fijen estas estructuras y que se conserven los epítopos en la membrana. ujú. ¿Por qué no se pierden estos epítopos sabiendo que las membranas pues son coloidales y que hay movimiento y fluidez? ¿Por qué no cambian de lugar o se pierden? Dices tú que no se pierden cuando se hace la lisis. O con el tiempo, porque ya me platicó que pues tenemos que colocar estas envolturas en cultivo para garantizar de que no tengan su contenido celular. Yo pensaría que estos epítopos de membrana se podrían perder o movilizar o cuestiones así. No sé si las fijen con paraformaldehído o las deshidraten o simplemente conservan su estructura por naturaleza. Es una buena pregunta, fíjate, no lo había pensado desde esa perspectiva, y te la debo en todo caso. Pero sí, o sea, bueno, deberían de conservar su estructura. Ujú. O sea, el principio es ese, que tienen que, pues, conservarla. Entonces tendremos que resolverlo después en el curso que daremos el siguiente año. Muy probablemente sí. Bueno, son todas las preguntas que nos han hecho. Muchas gracias por A aceptar la ustedes, invitación y por compartirnos esta técnica. para servirles. Y a todos muchas gracias por tomarse el tiempo en su sábado. Recuerden que nos vemos el siguiente sábado a las 10 de la mañana en el webinar Virus, Invasores Silenciosos. Hasta luego. Muchas gracias.